Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ya buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de ordenamiento ambiental del territorio. Así que si pueden algunos o todos los que puedan estar con imagen, así hacemos la clase interactuada y charlar un poquito. Se cortó, ¿no? Sí. ¿Se cortó? ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, está lenta. Se la escucha, pero no se la ve, profe. No, ya intenté poner el video, vamos a esperar un poquitito. Está tratando de, no sé si tengo baja intensidad. Bueno, entonces como título vamos a poner ordenamiento ambiental del territorio. Y la primera advertencia que vamos a hacer es que no es lo mismo el concepto de ordenamiento territorial con ordenamiento ambiental del territorio. Son dos conceptos distintos. Y son dos visiones totalmente distintas. Ustedes saben que vamos a suponer, en una localidad, vamos a empezar desde lo que nos rodea a nosotros en el día a día. Ustedes viven en un municipio, ¿verdad? Municipio de General Pueyrredón. Entonces, el ordenamiento territorial es algo que está previsto, una normativa que está prevista para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, y a su vez la provincia de Buenos Aires dentro de la República Argentina, donde se establece justamente cómo va a ser esta vinculación entre el hombre y el territorio. Pero esto no es algo nuevo, esto es algo que viene desde anterior inclusive a la concepción del Estado moderno. Siempre hubo un vínculo del hombre con el territorio y ese vínculo ha estado muchas veces, a ver, no me permiten, ¿quién es el administrador? ¿Saben? Ahora que necesito compartir un No, es PowerPoint. secretaría académica, pero ahí le escribo a alguien del centro de estudiantes, porque siempre Dale, pasa lo mismo. Preguntale dale, a Rose si sabe algo, si puede. a ver si Capaz me se pueden llega. habilitar para compartir pantalla, mientras voy a ir buscando el video. Bueno, muy bien, entonces, nosotros lo que vamos a tratar de visualizar ahora, de qué manera a lo largo de la historia se ha ido vinculando el territorio con el hombre, ¿no? Van a ver ustedes que en un principio, si nosotros miráramos el hombre en su secuencia histórica, empezamos de una modalidad de qué tipo. El hombre en los principios, en la prehistoria, ¿de qué manera se vinculaba con el territorio? ¿Qué les parece a ustedes? El territorio como algo, como el trabajo, quizás, trabajando, no sé si se refiere a eso. No, No, previo, era en la nómade. prehistoria. En la prehistoria. Que era nómade. Nómades, eran nómades, no estaban sentados en Claro, ningún a lado. eso me refería, exactamente. Primero tenía una vinculación donde iba detrás de los recursos necesarios para poder vivir. Entonces, había una situación de movimiento, de movilidad permanente. Luego, cuando el hombre empieza a tener conciencia o noción de que tenía que estar en comunidad y a su vez, además de estar en comunidad, asentarse en un territorio, entonces ahí empiezan a surgir otras nociones como son la de, por ejemplo, respetar y hacer respetar ese territorio,
el cuidado de ese territorio iba a ser visto desde una necesidad colectiva y no desde una necesidad individual, ¿ok? Entonces, el hombre va construyendo esta idea de territorio a partir de esa visión. Cuando empieza esta construcción, ahí empezamos a ver cómo el hombre hace o desarrolla un vínculo con ese territorio, que pasamos muchas hojas de la historia, y pasamos a tener una noción en el Estado moderno, donde los límites territoriales pasan a ser justamente parte de esa división política de cada Estado, y compartir de alguna forma entre todos los habitantes de ese lugar establecido una serie de normas que le permitan vivir en comunidad dentro de esos límites. Cuando nosotros hablamos de límites territoriales, no significa que cada estado o nación tenga sus límites naturales, sino que son límites de tipo digamos, político. La división era basada en una cuestión política, no es que el río Colorado me va a delimitar esta ciudad de esta otra ciudad, y no. Las divisiones son políticas. Dentro de esas divisiones políticas, que son abstractas, ideales, tenemos las divisiones territoriales y de la naturaleza. Entonces, lo que ahora nosotros vamos a hacer es tratar de ver, más o menos ajustado, si es que puedo compartir pantalla, cómo fue, ya puedo compartir, perfecto, cómo fue evolucionando este concepto, ¿sí? Acá lo voy a abrir, ustedes me van a decir si lo pueden visualizar, porque es un archivo pesado, ¿eh? ¿Me avisan cuando lo pueden ver, por favor? Sí, todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Bueno, muy bien. Ahora está Vamos a cargando. ver. Está cargando, perfecto. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver de los presentes. Yo no puedo abrir ahora porque es pesado el archivo, pero Ahí va abriendo, ¿eh? Va abriendo, genial. Decime quién habló, porque ahora no puedo ver el listado de nombres. Desde que te levantás, ¿no? En el día a día de tu vida cotidiana. Muy bien. Vas a consumir territorio y vas a consumir productos del territorio, ¿no es cierto? ¿Qué necesitas? A ver, contame tu día a día. Abrís los ojos y cómo comenzás. Yo le cuento, Leopoldo. Sí. Consumo de, a ver, prendo la luz, ya consumo. Muy bien. Energía eléctrica. Perfecto. ¿Sabemos o sabés si esta energía va a tener un origen alternativo, como serían las energías, puede ser eólica, energía solar? ¿Sabemos todo eso? Primera pregunta. Segunda. La segunda pregunta que hago es, en caso de conocerlo, ¿no es cierto? ¿Cómo llega? Me imagino que también, además de prender la luz, mirarás el celular. Muchos lo hacen, ¿no es cierto? Bien, la conexión que tenemos digital, ¿sabemos cómo se establece? El otro día, por ejemplo, escuchaba un informe muy interesante. Claro, el hombre, nosotros en nuestra vida cotidiana vivimos nuestra vida en piloto automático, y hay cosas que realmente no las pensamos, no las imaginamos, ni nos cuestionamos. Pero en este informe, no me acuerdo en qué canal era, había un informe del espacio.
muy actualizado, ahora, del 2021. Y una preocupación de estos científicos que hacían este informe era respecto a los elementos que quedan suspendidos en el espacio como consecuencia de la rotura o desprendimiento de los satélites, que son numerosos, que giran alrededor de la órbita geoestacionaria para justamente ofrecer todo el servicio de conectividad que necesitamos. A tal punto, este informe presentaba preocupación porque decía que los trajes espaciales de los astronautas en breve ya no van a ser efectivos porque están preparados para recibir el impacto cuando salen en el espacio fuera de la nave de elementos muy, muy sutiles, o sea, muy livianos. No sé ni siquiera de qué dimensión estoy hablando porque no lo entendí, pero algo como si fuera arena lo que me va a tocar el traje. Y la preocupación era de que muchos de estos satélites, especialmente los que han en algún momento fallado o salido de circulación, pero que no han podido recuperarse en un trayecto a la Tierra y han quedado girando. Uno de ellos, que ahora no me acuerdo el nombre, está girando alrededor de la Tierra a 40 kilómetros por cada 7 segundos. Y el tema es, mientras está en la misma órbita geoestacionaria, no habría problema. El tema es si saliera de esa órbita geoestacionaria. Primero, lo que puede impactar en la Tierra. Segundo, lo que puede producir impactando contra otros satélites. Bueno, imagínense que eso es el espacio. Ni que hablar lo que ocurre en la Tierra. Entonces, hombre-territorio, un objeto de estudio complejo. Este título lo saqué hace 4 o 5 años de una jornada nacional de medicina. Sin embargo, me gustó porque un objeto de estudio complejo, y realmente es complejo, porque nuestra interacción con el territorio requiere de una atención muy especial. Muy bien. Ya ustedes están visualizando, ¿no?, el Power. Sí, se ve. Ok. Bien, entonces, el hombre y el territorio. Las sociedades, como dijimos, en comunidades, habitan estos territorios. Es la porción del territorio donde se produce ese fenómeno particular de la comunidad y el poder. Entonces hay relaciones de poder. Y el límite de ese territorio designado, como les decía hoy, políticamente, hace lo que ese Estado pueda tener. Intraterritorio, para adentro, el monopolio de la coerción conformado, ¿no es cierto?, en su sistema de poder y orden. Y hacia afuera, repudiar cualquier tipo de invasión o pretensión de ingreso. Entonces, tenemos el territorio, la población, el poder que organiza esta población dentro del territorio y finalmente el derecho. ¿Qué tiene que ver el derecho en todo esto? Bueno, va a indicar de qué manera se va a poder relacionar o se debe relacionar esa población. Todo esto nos da como resultado el Estado. Entonces, ese Estado que va a ver cómo se relaciona esta población y la porción geográfica donde habita, va a tener un orden. Este orden va a estar establecido en virtud del imperio de la ley. En nuestro país, si lo trasladáramos específicamente a nuestro país, tenemos el bloque de constitucionalidad y todo lo que ustedes han visto respecto a cómo se maneja ese orden normativo. Maquiavelo ya había descrito, ¿no?, al Estado como una comunidad políticamente organizada, sí, pero en un ámbito territorial determinado. Entonces de ahí se van a desprender dos elementos, el elemento formal y el elemento territorial, ¿sí? Entonces, el elemento formal va a estar dado por ese orden jurídico que va a organizar
esa comunidad. Y el elemento material es dónde se asienta esa comunidad, es el territorio determinado. Muy bien, si nosotros vemos a, bueno, Maquiavelo, para ir haciendo también un repasito en la historia, murió en el año 1527 y ha escrito sobre política y Estado, de los más influyentes escritos, ¿no es cierto?, que se ha utilizado por siglos. La obra fundamental de este autor es El Príncipe. Bueno, entonces el gobierno ejerce ese poder, aplica las leyes sobre la sociedad y habita dentro de este territorio. Ahora, esta relación hombre-territorio se ha ido modificando con el tiempo. Acá en la figura, ¿qué les parece que ven? ¿Qué imaginan que es esto? Una guerra. Una guerra. ¿Y a qué comunidad te parece que hace referencia? ¿Qué imperio? ¿Roma? El Imperio Romano. Para el Imperio Romano, lo más importante era la incorporación de territorio, ¿sí? Entonces, durante siglos, esta relación hombre-territorio se daba, la fortaleza de estos territorios, de estos estados, no eran estados todavía, eran imperios. Cuanto más territorio se absorbía, mayor dominio y poder se daba. Cuando ya estamos en la era de los estados, esta imagen ¿a qué les recuerda? La Segunda Guerra Mundial. Claro, las guerras mundiales, ¿no? Luchaban por ese territorio. Cuanto más bélico y absorción de territorio tenía, más poderoso era ese Estado. Esto era, le vamos a llamar, una concepción cuantitativa, porque en realidad lo único que pretendían estos estados era anexar territorio para lograr más poder. Pero con el tiempo, y especialmente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, esta visión va girando paulatinamente a una relación diferente, donde le va a dar importancia o le va a dar relevancia a 4 subsistemas: el subsistema económico, el subsistema social, el subsistema institucional, y aparece el subsistema ambiental. Entonces, estos 4 subsistemas van a dar origen a lo que le vamos a llamar una concepción cualitativa del territorio. ¿Sí? Cualitativa del territorio. Lo vamos a mirar, o se va a mirar, desde otro punto de vista. El principal motor de este cambio de enfoque justamente fue la preocupación por la degradación y el agotamiento de los recursos naturales a causa de su explotación desmedida y su aprovechamiento irracional. Esto también fruto de la revolución industrial y la gran comercialización y globalización. Bueno, son imágenes que abundan simplemente como para tener en cuenta. Hoy este tema, este Power está hecho hace 5 años, pero podemos seguir agregando imágenes. Hoy prácticamente en este instante se está hablando nuevamente del cambio climático y la necesidad de que los estados tomen gestión y actuación tendiente a justamente frenar los desbordes y de alguna manera retrasar este cambio climático. Entonces, ahí empieza. Esto es curioso, porque estos principios comienzan en el plano internacional para luego ir internalizándose en el marco normativo de cada país. Vamos a ver los antecedentes internacionales que tuvieron incidencia en el ordenamiento ambiental del territorio.
Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el año 1945 en San Francisco, se dicta la primera conferencia de las Naciones Unidas, justamente donde se va a tomar en cuenta los derechos del hombre básicos, ¿no es cierto? Entonces, el Human Rights justamente comienza respetando como un derecho inalienable del hombre a través de las Naciones Unidas, donde se reconocen los derechos culturales, sociales y económicos. Ahí se crea esta institución internacional, donde a nosotros, en este punto, justamente vamos a analizar el NUM, ¿no? Que era, dentro de todo este organigrama, la institución que va a estar encargada de la visualización de lo que ocurre en las Naciones Unidas respecto al ambiente. El primer gran acontecimiento internacional nace como recomendación de este organismo respecto a efectuar un congreso, o más que nada un tratado internacional. Primero estuvo, bueno, París, Francia, pero vamos a pasar, Nueva York en el 66, al más importante, que sería el puntapié inicial. Vamos a ir pasando estos, que es el de Estocolmo, en 1972. Después de entonces de la Declaración de los Derechos Humanos, pasamos a Estocolmo en el 72. Estocolmo del 72 viene a posteriori del planteo de los derechos humanos fundamentales. ¿Por qué? Porque no se puede escindir un bienestar de la persona humana de lo que es el territorio. Esto tiene que ir unido, obviamente. Y ya en el año 72 se empezaba a visualizar algunas líneas que debían ser controladas justamente para evitar un deterioro para las generaciones futuras. Entonces, los tres ejes que nos interesan en esta conferencia del 72 eran: 1. Necesidades sociales y culturales de planificar la protección ambiental. Cuando nosotros hablamos de planificar la protección ambiental, como toda planificación, uno está hablando de algo que va a ocurrir a futuro. Por lo tanto, si es algo que va a ocurrir a futuro, significa que yo estoy detenido acá y voy a mirar hacia ese futuro. Y planificar quiere decir ordenar de manera tal que no se desborde, en este caso específico, el uso, la degradación de los recursos naturales. Dice, los medios a emplear internacionalmente para luchar contra la contaminación se oficializa a nivel internacional a través del concepto de contaminación transfronteriza. Bueno, a partir de lo establecido en este requerimiento, se instituye el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, por la importancia que tuvo este puntapié inicial. Tuvo la concurrencia de prácticamente miembros de todo el mundo. Fue realmente impactante la convocatoria y el puntapié inicial. Esto no quiere decir que esto se haya mantenido, lamentablemente, ¿no? Fue el despertar. Luego venimos con periodos de mucha quietud, porque siempre lo urgente tapa lo futuro, ¿no es cierto? Pero a partir de esta declaración surgen los principios que nos interesan respecto al ordenamiento ambiental del territorio, específicamente, que son el principio 2, que dice los recursos
naturales de la Tierra, incluido el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, representan los ecosistemas naturales y deben planearse mediante una cuidadosa planificación u ordenación. El principio 13 dice que a fin de lograr la más racional ordenación de los recursos, debe hablarse de planificación para su desarrollo, ¿sí? Y además, si bien todos los estados tienen derecho soberano a explotar sus propios recursos, no podemos dejar de ver que los recursos naturales tienen una influencia o una participación como derecho humano del ser humano a nivel mundial. Bien, en el año 87 se presenta un informe que estuvo encargado a una científica noruega llamada Brundtland, por lo tanto su informe se denomina Informe Brundtland, y esta científica a lo largo, fíjense que Estocolmo fue en el año 72 y el informe lo entrega en el año 87, o sea que se evaluó el nivel ambiental del mundo durante 15 años. En este informe Brundtland surgen algunas pautas que deben ser tenidas en cuenta a lo largo de los periodos venideros y marcó un poco el rumbo que debía llevar la organización económica y comercial del mundo entero. En este informe se idean mecanismos para que la población del planeta pudiera hacer frente a sus necesidades básicas, pero con un programa global para el cambio. En este informe se denomina o se plantea por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, ¿sí? ¿Qué es el desarrollo sostenible? Antes se hablaba de desarrollo sustentable, ahora desarrollo sostenible, porque tiene que ser sustentable, pero sostenible en el tiempo, ¿sí? Definiendo al desarrollo sostenible como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para poder satisfacer sus propias necesidades. Fíjense que la Constitución de la República Argentina, en su modificación del año 94, en el artículo 41, repercute este principio y lo transcribe o lo incorpora en su artículo 41. O sea, 7 años después del informe Brundtland, nuestro país no solo acata, sino que además lo incorpora como un principio o como un artículo dentro de la Constitución Nacional. Luego también se habló del ecodesarrollo, ¿no? Hoy es un tema que está muy vigente, especialmente en el municipio, acá en nuestro municipio, se está participando nosotros desde la facultad en proyectos de investigación interdisciplinario, donde participa INTA, participa Facultad de Ciencias Agrarias, Ciencias Biológicas, sociología, medicina, para justamente hacer un abordaje de la explotación de los recursos y la sociedad en forma coordinada. Y el cuadro que se podría hacer como resultado de interactuar todos estos aspectos podría visualizarse de esta forma, ¿no es cierto? Hablar que el desarrollo sostenible primero tiene que tener la posibilidad de ser vivible y viable. ¿Por qué vivible y viable? Porque si nosotros nos planteábamos idealmente, nos planteáramos una forma de vida donde, bueno, a partir de mañana tenemos que vivir en casas hechas de adobe, pasamos de una energía eléctrica a una energía totalmente natural, cortamos las comunicaciones
mediante onda y pasamos nuevamente a, no sé, señales de humo. Bueno, eso no sería viable. ¿Es vivible? Sí, sí, el hombre podría sobrevivir, pero no es viable, ¿sí? Entonces, la idea es hacer una interactuación entre lo social, lo económico, lo ambiental, y poder llegar a resultados equitativos que fueran viables. Eso sería el ideal de lo que es el desarrollo sostenible. Muy bien. Esta 20 años después se reafirma y se amplía el concepto de Estocolmo en 1992 en Río de Janeiro. Acá, en 1992, que se le llamó la cumbre, antes de la cumbre de la Tierra, que fue en el 2000, en el 92 fueron los 20 años de la primera reunión así de tipo ambiental. Pasan varias cosas en el medio, en la historia mundial, y en Río de Janeiro del año 92, ahí aparecen dos tipos de instrumentos. Y esto geopolíticamente no es casual, porque ahí se dieron instrumentos vinculantes y no vinculantes. ¿A qué se refiere esto de vinculantes y no vinculantes? Justamente que, como los países deben ratificar, cuando estos instrumentos no vinculantes se ratifican, y bueno, sí, los escucho como Estado, pero no estoy comprometido. Y los instrumentos vinculantes son los que ratifico y debo cumplir porque me comprometo. Es una pena, pero es así como funciona geopolíticamente e internacionalmente. Entonces, los no vinculantes fueron propuestas, ¿sí? Algunas de seguir trabajando sobre la Declaración de Estocolmo del 72, los bosques, ¿no? Un consenso mundial respecto a la ordenación y conservación y desarrollo sostenibles de los bosques de todo tipo, y la Comisión sobre Desarrollo Sostenible. Esto fue no vinculante, es decir, se firma, pero no se está obligado a cumplir. Ahora vamos a ver cuáles son los vinculantes. Lamentablemente, ya les digo, los países se comprometen, pero hasta ahí. Uno fue el de Kioto, ¿sí? Que es el tema de los gases con efecto invernadero. Esto fue en el año 92. Si ustedes leen el diario de hoy, volvemos a hablar del efecto invernadero y de la necesidad urgente de controlar la emisión de gases. Y el segundo fue un convenio sobre la biodiversidad. A partir de ahí se creó, justamente en Noruega, no sé si ustedes sabían, que existe como si fuera un arca de Noé, donde a temperaturas establecidas se conservan ejemplares de semillas del mundo entero. Quien aporta la mayor biodiversidad de semillas justamente es América Latina, ¿no? Como si les dijera que allí se mantienen en estado de congelamiento todas las variedades de papa, variedades de batata, variedades de todo el mundo, se hacen aporte para justamente conservar los recursos genéticos por cualquier eventualidad que ocurriera en la humanidad. Allí tendríamos al menos ejemplares genéticos de todas esas semillas. Entonces, el Estado tiene que procurar el progreso social y económico, pero tiene una responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad va a estar dada en una vida saludable y productiva, pero ¿cómo? Y en armonía con la naturaleza. Y las necesidades de desarrollo y ambientales
de las generaciones presentes y futuras. Y como ejercicio después de esta clase, para la clase que viene, miren el artículo 41 con detenimiento y fíjense que todos estos principios son receptados en ese artículo. Muy bien. Después pasamos, además del 97, vamos ya a la Cumbre de la Tierra, más 5, que es la del año 2000. Ahí vuelven a contribuirse todos los principios ya vistos, pero ahí se hace una propuesta fuerte, donde se propone desde las Naciones Unidas hacer un examen y evaluación de la ejecución por parte de los países de los compromisos asumidos. Luego un diseño de un plan de acción y un compromiso para acelerar la ejecución. Todo eso eran deseos que se plasmaron en el año 2000 y ahora les voy a mostrar la cumbre del milenio, los objetivos del milenio, para qué año tenían que estar. Ahora les muestro. Tenían que estar cumplidos hace varios años y les aseguro que todavía estamos en pañales. Los objetivos de desarrollo del milenio. Capaz que los escucharon, los han trabajado en alguna materia. Los objetivos tenían entre su fundamento el respeto de la naturaleza, y acá los tienen. Supongamos que nos centramos nosotros en el 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Bueno, estos objetivos: erradicar la pobreza, lograr la enseñanza, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir algunas, bueno, en el 15 ni se tenía todavía noción de una futura pandemia, y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Bueno, los 8 objetivos no fueron cumplidos, se sigue trabajando en ello, pero por ahora esto no está ejecutado. Después tenemos en Sudáfrica, en el 2002, otra cumbre internacional, que fue la cumbre de Río más 10, del año 1992 al año 2002, pero todo lo que vemos acá es a nivel internacional. Entonces, ustedes, si en un trabajo posterior vamos a visualizar de todo esto, ¿qué es lo que fuimos incorporando a nivel nacional? Y ahí van a ver ustedes la Constitución del año 94, artículo 41, la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares. Entonces vamos a tener varias leyes que tuvieron bajada al plano local, al plano nacional, regional y mundial. Por ejemplo, si esto nosotros lo bajamos al plano provincial, vamos a tener organismos que han ido creándose como consecuencia de estos compromisos, como por ejemplo el OPDS, Organismo para el Desarrollo Sostenible. Eso es en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Luego tuvimos otra cumbre que fue Río de Janeiro 2012. Acá ya se hablaba de economía ambiental. Argentina participó, estuvo en toda la convocatoria, pero al momento de ratificar el principio de economía verde, no firmó. No es vinculante. Ahora vamos a ver. Esto de economía verde implicaba pasar de una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y apartar a la gente de la pobreza. Dice: la erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles y la promoción de modalidades sostenibles de producción y consumo,
y la protección y ordenación de la base de los recursos del desarrollo son objetivos generales y requisitos indispensables del desarrollo sostenible. No obstante eso, fíjense que el mundo lentamente va tornando a poner en valor real y central los recursos naturales. Si ustedes ven los últimos discursos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha visualizado algún comentario sobre la posibilidad de parte de la deuda externa, no sé si compensarla, canjearla con una economía verde. Cuidado, acá están poniéndose ya los recursos naturales en un plano que hasta ahora no ha sido visualizado. Imagínense que toda Latinoamérica posee el caudal de recursos naturales prácticamente más grande del mundo, junto con África, ¿no? Con respecto a cuenca acuífera, sin duda, tenemos todo lo que es la conexión de la Amazonia, Colombia, Brasil y Argentina, y bueno, se ha hablado hasta de una constitución ambiental regional, uniendo Colombia, Argentina y Brasil. ¿Ves? Cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible. Bueno, vamos a dejar acá y en otra clase vamos a ver los principios, que ustedes los vieron cuando vieron los principios generales del derecho ambiental. Uno de los principios que vieron era el principio de no regresión, es decir, las medidas tienen que ser graduales y escalonadas. Lo que no se pueda es volver atrás, ¿sí? Si a mí me ponen, vamos a suponer un ejemplo chiquito, en este espacio no se puede fumar y está libre de humo, yo no puedo después dictar una medida que a mí me permita fumar 5 cigarrillos. No, tiene que respetarse el principio de no regresión. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Quiero que lo analicen, después vamos a ver de hacer algún trabajo práctico. El tema es interesante, podrían ponerse a buscar la temática y van a encontrar un montón de ejemplos, y hoy de lo que se habla mucho es de la participación ciudadana en los procesos de ordenamiento territorial. Y así debería ser, ¿no es cierto? Cada ciudadano tendría que tener una buena base de derecho, o sea, de información, para luego decidir de qué forma vivir, de qué forma conectarse con los recursos naturales, de qué forma aceptar la degradación de esos recursos. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, como tarea para el hogar, me gustaría que puedan investigar el agua que consumen, cómo llega a nuestros hogares, cuál es la cuenca de la cual Mar del Plata extrae el agua, cómo llega, ¿sí? Pueden meterse en la página de Obras Sanitarias o googlear el tema, lo van a encontrar. Bueno, nos vemos la próxima clase que me asignen. Adiós, que estén todos bien. Profe, Adiós. igualmente. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.